Mi querido amigo, bienvenido a mi canal, a esta sesión titulada Significados, donde exploraremos palabras, nombres, ciudades, frases que se encuentran en la Biblia para descubrir su verdadero significado, su mensaje que está allí oculto, que al ser descubierto tocará tu mente, impactará tu corazón. Vamos a conocer el amor de Dios y el gran propósito que Él tiene para nuestras vidas. Hoy estudiaremos el tema la Navidad. ¿Qué significa la Navidad? Es una palabra que se encuentra en la Biblia. ¿Cuál es la actitud correcta con respecto a la Navidad? ¿Debe un cristiano celebrar la Navidad? Bienvenidos a Significados. La palabra Navidad no se encuentra en la Biblia. La palabra Navidad significa una fiesta religiosa que celebra y conmemora el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. La historia en cuanto a su origen no está completamente clara. Al parecer, el cristianismo en sus primeros pasos en el siglo I no mostró interés en fijar una fecha, un día determinado para el nacimiento de Jesús. Al parecer, Hipólito, el obispo de Roma, fue el primero en acuñar una fecha para el nacimiento de Jesús, determinándola el 6 de enero. Posteriormente, todo esto ocurrió en el siglo IV, una fiesta que se celebraba el 25 de diciembre, Dies Solis Invicti Nati, Día del nacimiento del sol invicto. Era una celebración romana que conmemoraba el solsticio del invierno, un día muy largo en el año donde se celebraba el nacimiento del sol invicto porque era el comienzo del invierno, una fecha pagana, una fiesta muy popular. En este siglo parece que Constantino el Grande aprovechó esta fecha popular para fijar entonces el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, y así fue como se cambió una fecha que celebraba el nacimiento del sol invicto, una fiesta romana, por el nacimiento de Jesús por parte de los cristianos. El Papa Julio I oficializó la fecha. La verdad es que la Biblia oculta intencionalmente el día en que Jesús nació, para que dicho día no se convirtiese en una excusa para la idolatría, para que no hubiese ningún elemento de adoración, sino que únicamente a la única persona que se le debe rendir culto, adoración, servicio y entrega, a Jesús, a Dios. Y por eso la Biblia no revela el día exacto en que Jesús nació. Nosotros sabemos por pruebas muy contundentes de que es imposible de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, porque dicha fecha, comienzo del invierno, nos hace entender que era una época fría, un invierno inclemente, lo que hacía imposible que dos cosas ocurrieran en esa fecha que la Biblia registra que sucedieron. Por ejemplo, los pastores estaban en las colinas de Belén cuidando su rebaño y cambiando turnos para pastorear a las ovejas, una actividad y un trabajo que era imposible realizarlo en invierno. Y el otro acontecimiento que está claramente registrado en la Biblia, en el capítulo 2 de Lucas, es el empadronamiento que hizo Augusto César para censar a todo el pueblo y tener un control de todos los ciudadanos y el número correcto de la comunidad y del pueblo en aquella época. Un empadronamiento tal era imposible, era ilógico poder realizarlo en una fecha de invierno, porque era un requisito de que todos los que vivían en la ciudad de Belén, en Jerusalén, tenían que entonces hacer un viaje desde cualquier lugar donde ellos fueran, tenían que ir al lugar donde ellos habían nacido para poder hacer el censo, y este viaje era imposible realizarlo en invierno. Así que Jesús no nació un 25 de diciembre.
La palabra Navidad no se encuentra en la Biblia. Ese día era un día de celebración para el sol invicto en Roma. Pero ahora, en aquel tiempo, se cambió y se cristianizó la fecha para celebrar el nacimiento de Jesús. Así que podemos entender que hay una mezcla entre un elemento pagano y ahora se le añade un concepto religioso. La pregunta es, ¿puede un cristiano celebrar la Navidad cuando hemos entendido primero que sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre y también sabemos que era una fecha que antiguamente se utilizaba para hacer una fiesta idolátrica celebrando a un elemento de la creación y no al creador? La verdad es que aunque sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre y aunque sabemos que el origen de la fiesta es un origen pagano, un cristiano puede aprovechar la oportunidad de la fiesta de la Navidad para nuestra época y para nuestro contexto con bienes y con propósitos espirituales para intensificar los lazos con la familia, para intensificar los lazos con los amigos y familia y utilizando un contexto cultural donde todo el mundo se junta para una fiesta, para una celebración, para un momento de reflexión, para un momento de familia, aprovechar la oportunidad para estrechar los lazos, atrapar a las personas en su cultura y presentarle en ese momento el gran acontecimiento que, aunque sabemos y entendemos que no ocurrió ese día y ningún cristiano celebra ese día ni lo debe celebrar porque no celebramos el día del nacimiento de Jesús, pero sí aprovechamos el contexto, el desarrollo de la cultura para hablar el evento, el milagro que conmemora ese día. Una autora muy popular de la Iglesia Adventista del Séptimo Día nos dice lo siguiente que nos puede ayudar a entender la actitud correcta para un cristiano en medio de la Navidad. Ella nos dice, en un libro titulado Consejos sobre la mayordomía cristiana, página 309, las sugerencias de Satanás se llevan a cabo en muchísimas cosas. Nuestros cumpleaños, nuestra Navidad y las fiestas del Día de Acción de Gracias con demasiada frecuencia se dedican a la gratificación egoísta, cuando en cambio la mente debería dirigirse hacia las misericordias y la amante bondad de Dios. A Dios le desagrada que su bondad, su cuidado constante y su amor incesante no sean recordados en estas ocasiones. Este libro nos ayuda a entender, no está condenando la celebración del Día de Acción de Gracias, no está condenando la celebración de la Navidad, lo que está condenando es que el cristiano, el Hijo de Dios, se sumerja en el mismo espíritu de egoísmo, de materialismo, de consumismo, que deben ser fechas en que se puede aprovechar para recordar la bondad y el amor de Dios. Hay otra cita que nos puede ayudar a comprender la correcta actitud para un cristiano, para un adventista del séptimo día, para un siervo de Dios fiel de cualquier otra denominación, la actitud correcta en la Navidad. Lo encontramos en la revista The Review and Herald, 23 de diciembre de 1890, dice, nuestros cumpleaños, así como el día de Navidad y otros días festivos, son dedicados muy a menudo a la complacencia egoísta, cuando la mente debe ser dirigida a la misericordia y a la amorosa bondad de Dios. El Señor se desagrada de que su bondad, su constante cuidado, su creciente amor no sean recordados en estos aniversarios. Nos damos cuenta, otra cita nos indica que lo malo no está en recordar la fecha o en de alguna manera aprovechar la fecha para celebrar, para estar en familia, para reunirse. Lo malo está en no recordar, en no alabar a Dios por su salvación, por su bondad y por su cuidado. Quisiera reforzar esta idea con un ejemplo bíblico. En el libro de Éxodo, capítulo 21, encontramos lo siguiente. Dice la palabra de Dios: si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante 6 años, pero en el 7º año
recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. ¿Te das cuenta del texto que acabamos de leer? Allá en la cumbre del monte Sinaí, cuando Dios entregó su ley y habló de todas las leyes civiles para poder gobernar y administrar y que su pueblo pudiera tener una vida con buena dirección, en abundancia, sin enfermedad, para que el pueblo pudiera reflejar una peculiaridad distinta a las otras naciones porque era el pueblo de Dios. Está hablando de la esclavitud. ¿Será que Dios aprueba la esclavitud? No está diciendo, hey, es malo tener esclavos. Y ahora nos preguntamos, ¿será que personajes famosos de la historia como Martin Luther King, como Nelson Mandela, que eran abolicionistas, entonces estaban en lo incorrecto? Porque pareciera ser que Dios está aprobando la esclavitud. No está diciendo, es malo tener esclavos. Lo que está diciendo es, ahora cuando tengas esclavos, Él te va a servir por 6 años, pero al 7º año debe ser libre, y da una cantidad de leyes en cuanto a la esclavitud que dignifican la vida del esclavo. Dios no está aprobando la esclavitud, pero está entendiendo el contexto en el que se encuentra el pueblo que viene de ser esclavo en Egipto, y está dándole recomendaciones y consejos de cómo hacer prácticas culturales que en sí mismas no son buenas, pero que con el proceso y con el cambio y con la dirección de Dios, poco a poco ocurrirían cambios. Lo que quiero decir es que nosotros también podemos utilizar el contexto cultural. No podemos, nos está enseñando la Biblia, cualquier cosa que sea secular y de origen mundanal, darle el título automático de malo. Debemos contextualizar para aprovechar, para hablar del gran amor de Dios, para poder alcanzar a las personas. Una actividad especial de Navidad en la iglesia, actividades especiales comunitarias, misioneras, regalos para los niños, sermones especiales de Navidad, aprovechando la cultura, aprovechando el contexto, en la familia, con el vecino, para poder presentar a Cristo, para poder alcanzar a las personas y entender que las personas, todos nosotros pasamos por un proceso. Dios nos alcanza en el lugar donde estamos y nos va transformando de una manera sistemática según nuestra entrega a su santa y divina voluntad. Pero imagínense, no podemos satanizar todo, no podemos enseguida decir, esto es malo, yo no convivo contigo porque esa es una fiesta pagana, en esa fiesta se celebraba el sol allá en Roma, eso es una fiesta mundana, eso es un gran pecado, yo no celebro la Navidad contigo. Nos estamos alejando y separando de las personas cuando debemos utilizar el contexto de la cultura para poder predicar y presentar a Cristo Jesús. ¿Qué ocurrió realmente ese día? Entonces, ¿cuál es el significado de la Navidad? La Navidad es el evento más importante de los siglos. ¿Por qué? Porque aunque no sabemos ni se nos reveló la fecha, sabemos que un día ocurrió la Navidad. Un día Dios se encarnó. Un día Dios se hizo hombre. Un día la divinidad cubrió su gloria, veló su divinidad bajo el manto de la humanidad, degradándose de una manera impresionante hasta lo sumo. El libro de Lucas, el capítulo 2, nos revela que Augusto César, cumpliendo los propósitos de Dios sin saberlo, como en antaño lo hizo Ciro cuando sacó el edicto para que su pueblo fuera libre de Babilonia y regresara a Jerusalén, sacó un decreto donde todo morador de Belén y de Jerusalén debía ser empadronado. Así que al salir este decreto, desde allá de las colinas de Galilea, José y María salieron siendo dirigidos por Dios para que se cumpliera exactamente el propósito de Dios, porque las Escrituras revelaban con toda claridad dónde nacería el Hijo de Dios. Y el libro del profeta Miqueas nos lo revela y dice Miqueas 5:2, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales.
Así que José y María salieron para ser empadronados, hicieron su viaje y llegaron a la ciudad de Belén. Desde su puerta hasta el extremo oriental hicieron el recorrido por ese camino angosto, pero por ser un día de mucho movimiento por el empadronamiento, no encontraron lugar, no recibieron una bienvenida, un recinto glorioso, un recinto lleno de riqueza, de lujo, para recibir al gran Salvador, al gran Rey, el Hijo de Dios. No encontraron lugar, solamente un espacio que albergaba a las bestias, un lugar tosco, rudimentario y humilde, fue el que se convirtió en la habitación para recibir al Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 2 versículo 7. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. ¿Te das cuenta lo que está diciendo este texto? El Hijo de Dios, el gobernador del universo, el creador de todas las cosas, el que con su palabra tan poderosa trajo a la existencia este mundo tan asombroso en el que nosotros vivimos, que a pesar de la mancha y la decadencia del pecado, todavía se ven vislumbres y gloria y grandeza del que representa a un Dios grande y superior. Ese Dios cambió el trono glorioso del cielo por un pesebre. Cambió la adoración de todos los ángeles por estar rodeado de animales. ¿Por qué? Porque el Señor rehuyó toda pompa, toda gloria mundanal, toda ostentación, solamente para enseñarnos que la salvación solo se obra por medio de Jesús. No hay salvación en las riquezas, no hay salvación en el honor, no hay salvación en el poder, solamente por la persona de Cristo. Solamente por el cumplimiento de su palabra es que tú y yo podemos conocerle y acercarnos. Solamente por Jesús nosotros podemos ser salvos. Y esa noche, en las colinas de Belén, cuando los pastores se encontraban trabajando en los mismos lugares donde años atrás David había pastoreado su rebaño, se apareció una hueste gloriosa de ángeles. El cielo estaba conmovido porque su rey, su embajador, su arcángel, el príncipe de los ejércitos del cielo, se había encarnado, se había humanizado, se había velado su gloria para venir a esta tierra, para poder tocarnos con su humanidad y elevarnos a la divinidad y darnos el favor, la gloria y la vida eterna. Los ángeles estaban emocionados. Nunca la tierra había estado tan cerca del cielo. La tierra se iluminó, la tierra recibió luz y gloria con el nacimiento de Jesús. Los ángeles vinieron alegres y emocionados para ver y compartir esta gran noticia. Pero los líderes de la época, los religiosos de la época, no estuvieron preparados. Allí en la mañana, a las 9, a las 3 de la tarde, se hacía el sacrificio en el templo, el cordero que representaba a Jesús. Pero a pesar de eso, ninguno de ellos estaba apercibido, estaba esperando, a pesar de que las profecías con toda claridad decían el lugar, a pesar de que ya había nacido el precursor de Cristo, que se le había anunciado al sacerdote Zacarías cuando oficiaba en el altar de incienso el nacimiento que estaba muy cerca del gran Rey y el gran Salvador. Todas estas circunstancias no fueron aprovechadas. Y nadie, muy pocas personas en Jerusalén esperaban a Jesús. Pero en las colinas de Belén, un grupo humilde de pastores oraban y hablaban: ¿cuándo vendrá el Salvador y cuándo vendrá el Rey que heredará el trono de David? Y a ellos llegó el ángel con un mensaje maravilloso que se encuentra en Lucas 2, 10 al 11.
Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Oh, qué gran noticia! Ha nacido el Salvador, ha nacido el Señor. Me imagino que en la mente de los pastores, cuando escucharon que el cumplimiento de las profecías llegó, el gran día anhelado llegó, pensaron en poder, pensaron en honor, porque su gran rey había nacido, pero el ángel los preparó y tumbó todas estas expectativas diciéndole: esta será la señal, encontrarán al niño envuelto en pañales. Ese día, familia, esa Navidad algún día ocurrió. En este mundo que Satanás pretende dominar, Jesús, o mejor dicho, Dios el Padre, introdujo a su Hijo, impotente en la figura de un niño, para soportar la lucha y la gran guerra que Satanás con sus ángeles haría para derrotar a Jesús. ¿Te puedes imaginar el corazón del Padre dando la oportunidad para que Cristo se perdiera eternamente si no se alcanzaba la norma de la justicia? La Navidad es un evento glorioso. No sabemos su fecha y su lugar exacto, pero sí sabemos que un día Jesús se encarnó, y lo que el ángel Gabriel le dijo a María, que ella iba a quedar encinta por la obra gloriosa del Espíritu Santo y que tenía que colocarle a ese bebé el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mi querido amiga, mi querido hermano, mi querido amigo, Jesús nació, Dios se encarnó. El cielo y la tierra están juntos para siempre en la persona de Jesús. Él es tu Señor y Él es tu Salvador, y Él lo abandonó todo por alcanzarte y para darte la vida eterna y darte la salvación que tanto tú y yo necesitamos. Eso es digno de recordarlo todos los días. Necesitamos traer a nuestra mente y a nuestra memoria de manera constante que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús nació en un pesebre, que Él asumió el gran riesgo de una pérdida eterna para Él y para la raza humana, con el único propósito de salvarnos, de que Él rechazó toda la gloria y el honor del cielo para ser rodeado por animales, para poder alcanzarte a ti, para poder alcanzarme a mí. Eso fue lo que ocurrió. Esa es la verdadera Navidad. Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó para salvarte a ti y para salvarme a mí. Un evento que debe ser recordado todos los días. Entonces, porque el origen de la Navidad es pagano, me voy a privar yo en ese día de aprovecharlo para recordar el amor de Dios, para traer a mi mente de una manera especial el acontecimiento más grande de todos los siglos, el nacimiento de Jesús, para compartir con mi familia, con mis amigos, con vecinos que no le conocen, aprovechar la fecha para reunirme, comer, compartir y presentar el amor de Jesús. No tiene sentido. El cumpleaños es una fiesta también de origen pagano, inventado por los faraones de Egipto, cuando celebraban la fecha no en que nacieron, sino en que ascendieron al trono. Después los griegos añadieron el detalle de preparar una tarta, un pastel, una torta redonda como la luna sobre el altar en el templo de Artemisa, y le colocaban unas velas. En vez de soplarlas, la idea era que se derritiera, y por más tiempo que duraba, era alusión a la duración de esa deidad y de los fieles que la seguían. Ya los romanos hicieron un poquito más de cambio y ahora se celebraba era el nacimiento de los emperadores. Me voy a privar yo en el día de mi cumpleaños de agradecerle a Dios
de celebrar que Dios me ha cuidado, me ha bendecido, porque es una fiesta de origen pagano, tampoco tiene sentido. La Navidad es el milagro de que Jesús nació en un pesebre en medio de animales para regalarte a ti y regalarme a mí la salvación que ahora está accesible, que debemos valorar y aceptarla, recibirla en el corazón todos los días, que todos los días nuestro corazón sea un pesebre para Cristo, para que Él tenga el control y la autonomía completa en nuestras vidas. Dios te bendiga.